Buenos días, mi nombre es Hans Axel García Valenzuela, curso cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Logística en el Tecnológico de Tijuana, Unidad Tomás Aquino. Este es un trabajo presentado para la materia de Estadística Diferencial 1, impartida por el maestro Juan Morales, en el cual abordaremos los capítulos 11 y 13 del libro de Mario Treola. Capítulo 11. Bondad y ajuste y tablas de contingencia. Interpretación de valores de chi cuadrada. Cuando se generan dígitos aleatorios, como en el ejercicio 1, es posible someter a prueba la bondad de ajuste de los dígitos generados con la distribución en la que todos estos son igualmente probables. ¿Qué sugiere un valor excepcionalmente grande del estadístico de prueba de chi cuadrada acerca de la bondad de ajuste? ¿Qué sugiere un valor excepcionalmente pequeño del mismo, como 0.002, acerca de la bondad de ajuste? Si el valor estadístico de chi cuadrada es excepcionalmente grande, rechazamos nuestra hipótesis nula, lo que sugiere que los datos no son adecuados para la distribución supuesta. De manera similar, si el valor del estadístico de prueba es excepcionalmente pequeño, como 0.002, entonces aceptamos nuestra hipótesis nula, lo que sugiere que los datos se ajustan bien a la distribución supuesta. Frecuencias observadas y esperadas. Un organizador de bodas selecciona al azar a clientes de algunos años anteriores y registra los meses en que se realizaron los banquetes de bodas. A continuación, se presentan los resultados según datos de Amazing Almanac. Suponga que desea someter a prueba la afirmación de que las bodas se realizaron en diferentes meses con la misma frecuencia. Describa brevemente lo que representan O y E y luego calcule los valores de O y E. Se da el hecho de que un proveedor de bodas selecciona a los clientes. Por lo tanto, O son las frecuencias observadas de bodas ocurridas en diferentes meses. Y E son las frecuencias esperadas de bodas en diferentes meses. Unas son las observadas y otras son las esperadas. Para ello, nos vamos a Minitab. Y nos vamos al valor de estadística, vamos a estadísticas, nos vamos a tablas, nos vamos a prueba de chi cuadrada de bondad de ajuste. Y allí vamos a insertar estos valores y le damos a aceptar. Y efectivamente aquí tenemos nuestro valor de chi cuadrada de 10.6, nuestro valor P de 0.47. Estas las eliminamos, las reducimos y nos regresamos a nuestra presentación. Aquí tenemos la tabla. Valor P. Al utilizar los datos del ejercicio 3 para someter a prueba la hipótesis de la afirmación de que las bodas se celebraron durante los 12 meses con la misma frecuencia, se obtiene el valor P de 0.477. ¿Qué indica el valor P acerca de los datos muestrales? ¿A qué conclusión se puede llegar? Si revisamos, tenemos nuestro valor P, solo para confirmar. El valor P de 0.477 es mayor que el nivel de significancia de 0.05. Por lo tanto, hay evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula. Aquí el valor de P nos dice que los datos de muestra son buenos para el ajuste. Por tanto, las frecuencias de bodas en diferentes meses son las mismas. Calificaciones y lugar para sentarse. Los estudiantes con calificación A o 10 tienden a sentarse en una zona particular del salón de clases. El autor registró los lugares de los estudiantes que obtuvieron calificaciones de A con estos resultados. 17 se sentaron al frente, 9 se sentaron en el medio y 3 se sentaron en la parte posterior del salón. Al someter a prueba la suposición de que los estudiantes con calificación A se distribuyen de manera uniforme en todo el salón, el autor obtuvo el estadístico de prueba de chi cuadrada de 7.226.
Si se utiliza un nivel de significancia de 0.05, existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que los estudiantes de calificación A no están distribuidos de manera uniforme en la totalidad del salón. Si esto fuera así, ¿significa que usted puede aumentar su probabilidad de obtener una A si se sienta al frente? Esta es una forma de calcularla y podemos hacerlo también con Minitab. Nos vamos a estadísticas. Perdón. Nos vamos a gráfica. Nos vamos a gráfica de distribución de probabilidad. Ver probabilidad. Chi cuadrada. Nuestros grados de libertad van a ser 2. Porque tenemos 3 categorías. Y efectivamente, nuestros valores coinciden. Por tanto, existe suficiente evidencia para respaldar la afirmación de que los estudiantes A no están distribuidos uniformemente en el aula. Si podemos aumentar nuestra probabilidad de obtener un A si nos sentamos al frente. El neumático desinflado y la clase perdida. Un cuento clásico se refiere a 4 estudiantes que van juntos en un automóvil y no llegan a un examen. Como excusa, dijeron al profesor que un neumático se desinfló en el camino. En el examen de recuperación, el profesor pidió a los estudiantes que identificaran el neumático en particular que se desinfló. Si en realidad no tuvieron el percance, ¿serían capaces de identificar el mismo neumático? El autor pidió a otros 41 estudiantes que identificaran el neumático que ellos seleccionarían. Los resultados están listados en la siguiente tabla, excepto el de un estudiante que seleccionó el neumático de refacción. Duh. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter la prueba de la afirmación del autor de que los resultados se ajustan a una distribución uniforme. ¿Qué sugiere el resultado acerca de la capacidad de los 4 estudiantes de seleccionar el mismo neumático cuando en realidad su excusa fue una mentira? Bueno, aquí tenemos nuestro número seleccionado, en la frecuencia esperada. Aquí tenemos una tabla de cómo resolver el ejercicio, teniendo en cuenta que es un cuento clásico. Tenemos nuestro valor P de 0.203. Por lo tanto, como es mayor que el nivel de significación de 0.1, no hay pruebas suficientes para justificar el rechazo de los resultados de la reclamación que se ajustan a una distribución uniforme. 11.3. Tablas de contingencia. En los ejercicios 5 y 6 someta a prueba la afirmación enunciada utilizando los resultados del programa de cómputo. 6. Crimen y extraños. Minitab presenta los resultados de la siguiente tabla, que incluyen datos obtenidos de víctimas de crímenes elegidas al azar, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Recuerde que DF significa grados de libertad. ¿Qué podemos concluir? Bueno, vamos a comprobar estos valores en Minitab. Vamos a comprobarlos. Nos vamos a estadísticas, tablas, prueba de chi cuadrada por sesión, datos resumidos en una tabla de 2 factores y en columnas vamos a insertar nuestras 3 variables. Que es homicidio, robo y asalto. Y las filas, vamos a elegir el C5.
Aquí tenemos nuestros valores coinciden. Es homicidio, es robo y es asalto. Un error. Y las filas es el C5, como vimos. Y efectivamente nuestros valores coinciden con los de la tabla original. Por tanto, como el valor de P es muy bajo, rechazamos la hipótesis nula de que las variables de fila y columna son independientes. Con evidencia suficiente, llegamos a la conclusión de que los tipos de delitos dependen de si el delincuente era un extraño o era un conocido de la familia. Ejercicio 9. Prueba de un detector de mentiras. La siguiente tabla incluye los resultados de un experimento con polígrafo, detector de mentiras, realizados por los investigadores Charles R. Hunts, Boise State University, y Gordon H. Barland, Department of Defense Polygraph Institute. En cada caso se sabía si el sujeto había mentido o no, de manera que la tabla indica si la prueba de polígrafo fue correcta. Y utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la indicación de la prueba de polígrafo es independiente de si el sujeto miente. Los resultados sugieren que los polígrafos son eficaces para distinguir entre verdades y mentiras. Aquí tenemos una tabla. Aquí tenemos la forma de calcular las frecuencias de manera manual. Una forma de calcular la chi cuadrada. El valor crítico de chi cuadrada. Y eso también se puede calcular en Minitab. Nos vamos a estadística, tablas, prueba de chi cuadrada para asociación. Y en columnas insertamos nuestros valores de si mintió o no mintió. Y los pasamos a la fila C18. Y tenemos un valor. La chi cuadrada de Pearson es de 25.571. Aquí tenemos nuestro valor coincide. Entonces, debido a que la estadística de prueba no cae en la región crítica, no hay suficientes pruebas para rechazar la hipótesis nula de la variable de fila y columna que son independientes. Hay pruebas suficientes para justificar el rechazo de la reclamación de que si el sujeto se encuentra es independiente de la indicación de prueba del polígrafo. Entonces los resultados sugieren que los polígrafos son efectivos para distinguir entre verdades y mentiras. La sentencia de un acusado depende de su declaración. Muchas personas creen que los criminales que se declaran culpables tienden a obtener sentencias más cortas que aquellos que son sentenciados en un juicio. La siguiente tabla resume datos muestrales seleccionados al azar de casos de acusados de robo en San Francisco, según datos de Does it pay to plead guilty? Differential Sentencing and the Functioning of the Criminal Courts, de Brereton and Casper, Law and Society Review, volumen 16, número 1. Todos los sujetos tenían sentencias previas, con un nivel de significancia de 0.05. Someta a prueba la afirmación de que la sentencia enviar a prisión o no enviar a prisión es independiente de la declaración de culpabilidad. Si usted fuera el abogado defensor de un acusado culpable, ¿sugieren estos resultados que usted debe alentar una declaración de culpabilidad por parte de su defendido? Esta es la manera manual de calcular las frecuencias. Aquí está la fórmula.
pero lo vamos a hacer también por Minitab. Estadística, tablas, prueba de chi cuadrada para asociación, y en las columnas vamos a poner culpable o inocente. Nuestros números coinciden, la chi cuadrada de Pearson, los grados de libertad es 1, el valor P es 0, valor crítico de chi cuadrada es 3.841. Debido a que el estadístico de prueba se encuentra en la región crítica, existe evidencia suficiente para realizar la hipótesis nula de las evidencias de fila y columna son independientes. Hay pruebas suficientes para justificar el rechazo de la reclamación de que la sentencia, enviada a la prisión o no enviada a la prisión, es independiente de la declaración de culpabilidad. Así que los resultados anteriores sugieren motivos alentadores para los acusados culpables. Bonita cosa. Capítulo 13. Estadística no paramétrica. 13.2. Prueba del signo. En los ejercicios 9 al 12, utilice la prueba del signo de los datos que consisten en valores pareados. Ganadores del Oscar. A continuación se presentan las edades de actrices y actores en el momento que ganaron el Oscar. Los datos se parearon con base en el año en que ganaron. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que no existe diferencia entre las edades de las mejores actrices y las edades de los mejores actores en el momento que se entregaron los premios. Para la información que se dio, tenemos que probar la afirmación. Así que la hipótesis nula es la afirmación de que no hay diferencia entre las edades de las mejores actrices y mejores actores cuando se entrega el premio. Y la hipótesis alternativa es la afirmación de que existe una diferencia entre ambos. Por tanto, encontremos el número de signos para los datos dados. La siguiente tabla que tenemos a nuestra derecha revela toda la información. Si revisamos, tenemos dos números positivos, que es el 2 y el 6, y el resto son negativos. Por tanto, el valor de nuestra muestra de 15 es menor que 25. Así que hay pruebas suficientes para apoyar la afirmación de que existe una diferencia significativa entre las edades de las mejores actrices y los mejores actores en el momento de que se entregan los premios. Y sí, de hecho, si vemos, son más jóvenes las actrices que los actores. (12) Calificaciones de consumo de combustible de automóviles. A continuación se presentan las calificaciones combinadas en ciudad y carretera del consumo de combustible en millas por galón para diferentes automóviles de acuerdo con el antiguo sistema de codificación y con un nuevo sistema que entró en vigor en 2008 según datos de USA Today. El nuevo sistema se implementó en respuesta a las quejas de que las antiguas calificaciones eran demasiado elevadas. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las calificaciones antiguas son más altas que las calificaciones nuevas. Nuevamente en esta tabla tenemos todas las calificaciones vaciadas y la diferencia entre la columna X y la columna Y. El tamaño de la muestra es de 20 y es menor que 25. Por tanto, aquí el estadístico de prueba toma el valor de 0.
porque es el conteo de signos menos frecuente. El nivel de significancia es 0.01. O sea, es aquí en el que el valor estadístico de prueba es igual a su valor crítico. Por lo tanto, tenemos pruebas suficientes para justificar la reclamación de rechazo de ninguna diferencia o rechazamos la hipótesis nula. Por lo tanto, concluimos que las calificaciones anteriores son más altas que las calificaciones nuevas. De hecho, si revisamos, sí, nuestros números son más elevados. 13.3. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon para datos pareados. Uso de la prueba de rangos con signo de Wilcoxon en los ejercicios 5 y 6. Remítase a los datos muestrales pareados indicados y utilice la prueba de rangos con signos de Wilcoxon para someter a prueba la afirmación de que los datos pareados tienen diferencias que provienen de una población con una mediana igual a 0. El viernes 13 es de mala suerte. Investigadores reunieron, bueno, no puedo creer que en ese tiempo todavía exista gente escéptica. Investigadores reunieron datos sobre el número de admisiones hospitalarias resultantes de choques de vehículos y a continuación se presentan los resultados del viernes 6 de un mes y de los viernes 13 del mismo mes. Según datos de Is Friday the Third Bad for Your Health? De Scallon et al. BMG volumen 307, tal como aparece en el recurso de datos en línea Data and Storyline. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que cuando el día 13 del mes cae en viernes, el número de admisiones hospitalarias por choques de vehículos se ve afectado. Para ello, nos vamos a Minitab. Estadística, no paramétricos, Wilcoxon de una muestra, en variables, escogemos nuestra C30, aquí tenemos nuestros valores, nuestra mediana estimada, nuestro valor P. Así que cuando observamos el diseño del experimento, decimos que los datos dados no son simples muestras aleatorias, pero vamos a tomarlo como si fuera una simple muestra. Si este histograma lo sacamos de Minitab, nos queda así, que es el mismo que tenemos aquí. De esta manera podemos decir que los datos dados se distribuyen de forma igual en ambos lados. Si vemos, es una forma de una campana perfecta. Aquí el número de diferencia positiva es menor que las diferencias negativas. La hipótesis nula es la afirmación de que no hay diferencia de cuando el día 13 de un mes normal cae en viernes, el número de ingresos hospitalarios de accidentes de vehículo de motor no se ven afectados. Por tanto, la hipótesis alternativa es la afirmación de que no hay diferencia entre el número de admisiones, así como las fechas. Aquí está la tabla de diferencias entre los pares emparejados. La diferencia entre la columna del viernes 6 y la columna del viernes 13. El rango de estas. Si nos dimos cuenta, hay 5 signos negativos y un signo positivo. La suma de los rangos negativos es de 19.5 y la del rango positivo es 1.5. Aquí lo vemos. Del cálculo anterior, las pruebas de rango de signo de Wilcoxon de t igual a 1.5. Aquí el tamaño de la muestra 6, que es menor que 30, así que hay que averiguar el valor crítico de t. Por tanto,
Aquí encontramos que el valor crítico es menor que el estadístico de prueba T, por lo que aceptamos la hipótesis nula de que no hay diferencia. Así que el número de ingresos a un hospital por accidentes de vehículos de motor no se ha afectado de acuerdo a la fecha. Pronóstico del clima. A continuación se presentan las temperaturas máximas reales y las temperaturas máximas pronosticadas un día antes, acorde al conjunto de datos 11 del apéndice B. Utiliza un nivel de significancia de 0.5 para someter a prueba la afirmación de que la población de diferencias tiene una mediana de 0, que sugiere resultados acerca de la exactitud de predicciones. Si observamos los datos dados de nuestra muestra y el diseño del experimento, podemos decir que los datos de nuestra muestra son aleatorios simples. Hemos generado un histograma con las diferencias como se muestra a continuación. Y si lo vemos, nos da igual, con una media de menos 0.25. Eso en base a los rangos. Podemos decir que las diferencias no están distribuidas equitativamente en ambos lados porque hay una concentración en el lado derecho. Si lo notamos, está más concentrado de este lado. Por tanto, vamos a ver. Se llega a la conclusión de que no hay diferencia entre la temperatura alta real y el pronóstico de la temperatura un día antes. 13.4. Prueba de la suma de los rangos de Wilcoxon para dos muestras independientes. Uso de la prueba de la suma de rangos de Wilcoxon en los ejercicios 5 al 8. Utilice la prueba de la suma de rangos de Wilcoxon. 5. Discriminación por edad. Los Revenue Commissioners de Irlanda realizaron un concurso de promoción. A continuación se listan las edades de los solicitantes que tuvieron éxito y de los que no, según datos de Debating on the Use of Statistical Evidence in Allegation of Age Discrimination, de Barry y Boland, The American Statisticians, volumen 58, número 2. Algunos de los solicitantes que no tuvieron éxito para obtener la promoción se quejaron de que hubo discriminación por la edad de la competencia. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los solicitantes sin éxito provienen de una población con la misma edad que los solicitantes que tuvieron éxito. Con base en el resultado, ¿parece haber discriminación por la edad? Y para ello, nos vamos a Minitab. Vamos a estadística, no paramétricos, Mann and Whitney. En primera muestra vamos a poner éxito y en nuestra segunda muestra vamos a poner la otra opción. ¿Ok? Y aquí tenemos nuestros números. Nuestro tamaño de la muestra es de 23 y la otra es 30. Y nuestra mediana es la misma. Pongamos atención a estos números. Esta es la fórmula de calcularlo de manera manual. Con Minitab nos pasamos todos estos pasos y llegamos directamente a estos. ¿Se fijan? Son exactamente los mismos valores. Aquí el valor de P de significación general es de 0.248, el cual es mayor que 0.025. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula y llegamos a la conclusión de que los solicitantes no seleccionados
proceden de una población con la misma edad mediana que los solicitantes seleccionados. Conjunto de datos del apéndice B. En los ejercicios 9 al 12, remítase al conjunto de datos del apéndice B indicado y utilice la prueba de la suma de rangos de Wilcoxon. 12. El índice de masa corporal. Remítase al conjunto de datos 1 del apéndice B para las medidas del índice de masa corporal, IMC, de muestras aleatorias de hombres y mujeres. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen valores medianos diferentes de índice de masa corporal. Aquí tenemos que analizar los datos de las mediciones del índice de masa corporal de muestras aleatorias de hombres y mujeres mediante el uso de la prueba de suma de rangos de Wilcoxon para probar la afirmación de que los hombres y mujeres tienen diferentes valores de IMC. Para ello, nos vamos a Minitab y nos vamos a estadística, no paramétricos, usamos la prueba de Mann-Whitney y en la primera muestra vamos a poner el IMC de los hombres y en la segunda muestra ponemos el IMC de las mujeres. Segundo, no sé. IMC de las mujeres. Oh, listo, ya están nuestros valores arrajados. Aquí hemos utilizado Minitab. Nuestro valor P es 0.3032, que es más que el nivel de significancia de 0.05, por lo que tenemos evidencia suficiente para justificar el rechazo de que la hipótesis nula de que la población tiene la misma mediana. ¿De qué manera se interpreta? Bueno, nuestro valor P de importancia general es mayor que el nivel de significancia, por lo que aceptamos la hipótesis nula, que respalda la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen valores de índice de masa corporal medianos iguales. 13.5. Uso de las pruebas Kruskal-Wallis en los ejercicios 5 al 10. Utilice la prueba de Kruskal-Wallis. 7. Lesiones en la cabeza en choques de automóviles. A continuación, se presentan los datos de lesiones en la cabeza en choques realizados con maniquíes. Los datos se obtuvieron de los mismos automóviles utilizados en el problema del capítulo 12. Las medidas están en Higgs, que se refieren al criterio estándar de lesiones en la cabeza, por las siglas en inglés de Head Injury Condition. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles más grandes son más seguros. Para ello, vamos a Minitab. Ya tenemos capturados nuestros datos. Nos vamos a calculadora. Nos vamos a almacenar resultado en... Vamos a almacenarlo en R1. Aquí está. Y vamos a hacer una suma. Y vamos a sumar el rango 1. Le damos a aceptar. Y nuestro valor
se vino hasta acá. Esto es en los autos compactos. En los autos medianos hicimos el mismo procedimiento y esta es la suma de nuestro rango. Y en los autos grandes hicimos el mismo procedimiento y nos dio este resultado en la suma de todos los rangos. Ahora nos vamos a estadística, no paramétricos, Kruskal-Wallis. Respuesta, vamos a poner la opción datos y en factores etiquetas. De esta manera tenemos nuestros datos arrojados. .22, 1.2239 si lo hacemos de manera manual. Aquí tenemos. Por tanto, podemos observar que la importancia general del valor P es de 0.5423. En este caso, 0.542, el cual es mayor que 0.05, por lo que no tenemos pruebas suficientes para justificar el rechazo de las hipótesis nulas de medianas iguales. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que los datos disponibles no proporcionan pruebas suficientes para sugerir que los automóviles más grandes son seguros. 10. Consumo de combustible de automóviles. A continuación, se listan las cantidades de combustible consumidas en carretera en millas por galón, en 3 categorías de automóviles, del conjunto de datos 16 del apéndice B, los cuales son estos. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles consumen la misma cantidad mediana de combustible en carretera. Con base en los resultados, parece que el número de cilindros afecta el consumo de combustibles en carretera. Okay. Ahora vamos a hacerlo en Minitab. Es el procedimiento similar al ejercicio anterior. Nos vamos a estadísticas, no paramétricos, Kruskal-Wallis. Y para no confundir, lo pusimos con mayúscula, para no confundir con los datos del ejercicio anterior. Le damos a aceptar. Y aquí tenemos nuestros valores dados. A partir del resultado anterior, tenemos una significación general del valor P, que es 0. Aquí lo tenemos. Que es obviamente inferior al nivel de significancia de 0.05. Por lo que tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de la misma mediana. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis alternativa, que sugiere la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles tienen diferentes consumos de combustible medianos en carretera. Por tanto, según los resultados anteriores, podemos decir que la cantidad de cilindros parece afectar el consumo de combustible en la carretera. .6 Correlación de rangos. Prueba de correlación de rangos. En los ejercicios 9 al 16, utiliza el coeficiente de correlación de rangos para determinar si existe correlación entre las dos variables. Utilice un nivel de significancia de 0.05. 11. Clasificación de jueces en casos de conducción en estado de ebriedad. Se clasificó a los jueces del condado de Bernalillo en Nuevo México según sus índices de condena dictadas por conducción en estado de ebriedad y en los índices de reincidencia de los sujetos, entendiendo por reincidencia el arresto posterior por conducción en estado de ebriedad de una persona previamente acusada del mismo delito.
A continuación, se muestran los resultados de los jueces Gentry, Ashanti, Miemsik, Baca, Clinton, Gómez, Barnhart, Walton, Nakamura, Kavanaugh, Brown y Varela, según datos de Stephen Flint del DWI Research Center. Determine si existe una correlación entre el índice de condenas y el índice de reincidencia. Parece que los índices de condenas se relacionan en los índices de reincidencia. Okay. Vámonos a Minitab para resolver el ejercicio 13.6.11. Nos vamos a estadística, estadística básica, correlación y allí en variable vamos a escoger condena y reincidencia. Condena y reincidencia. Y vamos a usar la de Spearman. Le damos a aceptar. Y tenemos un valor P de 0.983. Y el valor del error de Spearman es de menos 0.007. Si nos vamos a la tabla A9, nos da un valor, tenemos 12 y 0.05 nos da un valor de 0.587. Conjunto de datos del apéndice B en los ejercicios 17 y 18. Utilice los conjuntos de datos del apéndice B para hacer una prueba de correlación de rango con un nivel de significancia de 0.05. 17. Conteos de palabras de hombres y mujeres. Remítase al conjunto de datos 8 del apéndice B y utilice los conteos de palabras medidos de hombres y mujeres de las parejas incluidas en el conjunto de datos. Dichos conteos de palabras se listan en las primeras dos columnas del conjunto de datos 8. Esos conjuntos ya los tenemos capturados previamente en Minitab. Entonces, para ello, como ya lo tenemos capturado, estadística básica, correlación, y aquí vamos a escoger las primeras dos columnas, 1H y 1M. Y tenemos un valor P de 0.089 y un error de Spearman de 0.232. Por tanto, aquí el estadístico de prueba de 0.231 es menor que el valor crítico, por lo que no rechazamos la hipótesis nula de no correlación. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que no existe una correlación entre los recuentos de palabras medidos entre hombres y mujeres. 13.7. Prueba de rachas para detectar aleatoriedad. Uso de las pruebas de rachas para aleatoriedad. En los ejercicios 5 al 10, utiliza las pruebas de rachas con un nivel de significancia de 0.05. Todos los datos se listan en orden por renglón. Ganadores del Oscar. A continuación, se listan los mejores géneros de los ganadores más jóvenes en las categorías de mejor actor y actriz por un grupo de años consecutivos recientes. Parece que los géneros de los ganadores más jóvenes se presentan al azar. Nos vamos a Minitab. Nos vamos a datos. Nos vamos a codificar. Texto anumérico. Pero numérico a texto. A ver. Ok, codificar datos. O sea, codificar datos. Valores es M,
es H, y le vamos a cambiar el valor. Aquí M es 1 y H es menos 1. Le vamos a aceptar. Y nos da que el estadístico de prueba es igual al valor crítico más bajo, es decir, 4. Tenemos pruebas suficientes para rechazar la afirmación de que los géneros ganadores más jóvenes parecen ocurrir al azar. Vamos a repetir el ejercicio. Vamos a hacer ahora la corrección. Me falta un paso. Estadísticas, nos vamos a ir a no paramétricos y nos vamos a pruebas de corridas. Y escogemos pruebas de corridas y escogemos numérico. Le damos a aceptar. Número observado de corridas 4. Tenemos 9 por encima de K y 7 por debajo. Por lo tanto, tenemos pruebas suficientes para rechazar la afirmación de que los géneros de los ganadores más jóvenes parecen ocurrir al azar. 10. Temperaturas. A continuación, se presentan las temperaturas máximas en grados Fahrenheit cerca de la casa del autor durante días consecutivos, desde el 1 de septiembre de un año reciente, de acuerdo con el conjunto de datos 11 del apéndice B, los cuales ya están previamente capturados en Minitab. La media de dichas temperaturas máximas es de 73.8. Realice una prueba de aleatoriedad por arriba y por debajo de la media. Nos vamos a Minitab. Nos vamos a estadística, no paramétricos, prueba de corridas, y en la variable vamos a usar las temperaturas del ejercicio 3.7.10 y le damos a aceptar. O le ponemos arriba y debajo de la media es 73.8. Y tenemos el número observado de corridas. De las 35 que son, 19 observaciones son por encima de la media y 16 son por debajo. Y nuestro valor P es de 0.004. Por tanto, como el valor estadístico de prueba es 10, no se encuentra entre los valores críticos. Rechazamos la hipótesis nula, por lo tanto. No tenemos pruebas suficientes para aceptar la afirmación de que las altas temperaturas se producen al azar por encima y por debajo de la temperatura media. Bueno, por mi parte sería todo. Que tengan una excelente tarde.